tenemos que a veces las clasificaciones tienden a fragmentar el conocimiento y a dividir los grupos. Y uno de los problemas que hemos visto en la aproximación multidisciplinaria de la diabetes gestacional es precisamente esto, y seguimos encontrando en la literatura múltiples formas de clasificar el fenómeno de la hiperglicemia durante el embarazo. Pareciera ser pues que las cosas tienden a ser más simples. Este término denominado hiperglicemia en el embarazo por la Organización Mundial de la Salud, encontramos que distintas formas de la patología nos permiten hacer aproximaciones un poco más organizadas. De tal manera que durante el embarazo podemos encontrar pacientes con diabetes pregestacional y cada vez con mayor frecuencia, tanto pacientes diabéticas tipo 1 como pacientes diabéticas tipo 2. La típica diabetes mellitus gestacional que la describe hacia los años 60 los doctores O'Sullivan y Mahan en sus estudios clásicos, y un nuevo término que es la diabetes en el embarazo, en algunas formas de diabetes tipo 1, tipo 2 que se diagnostican por primera vez durante la gestación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diabetes o de hiperglicemia durante el embarazo? Pues el 16.7% de los nacidos vivos en el año 2021 lo hicieron de un embarazo que tenía cualquiera de las formas de hiperglicemia que mencionamos. De tal manera que en ese año 21.000 nacieron de madres con hiperglicemia. El 80% correspondían a diabetes mellitus gestacional. Otras causas, es decir, las que se hacía el diagnóstico durante el embarazo, aproximadamente el 9%, y el 10%, una de cada 10 maternas en este grupo, tenía un diagnóstico de diabetes pregestacional, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Esta es el mapa de valencia de la diabetes por regiones, y vemos que en la región de Sudamérica estamos hablando de entre un 13 y un 15% de prevalencia el embarazo, que esto es un número, una de cada 6 gestantes está teniendo trastornos metabólicos asociados con la hiperglicemia, y de cierta manera pues eso es lo que va a destacar la relevancia que tiene en salud pública y la relevancia que tiene en términos de el uso de recursos, el cuidado que se requiere para la atención de las maternas y el cuidado que se requiere para la vigilancia fetal. Va a consumir en los próximos años ingentes cantidades de dinero, como lo hace seguramente en los otros escenarios de cuidado clínico. De tal manera que hoy por hoy se concibe que el cuidado prenatal debe estar en el centro de una estrategia en la cual debe haber un equipo multidisciplinario, debe hacerse una intervención intensiva sobre la modificación de los estilos de vida. Obviamente la terapia farmacológica se perfila como una de los aspectos importantes para desarrollar en los próximos años. Los sistemas de monitoreo de glicemia que el doctor preguntaba están hoy por hoy produciendo una gran cantidad de información en la literatura, específicamente en el embarazo. La identificación de los eventos de comorbilidad en las pacientes diabéticas es un paso fundamental en esto. La detección de las complicaciones durante la gestación de las pacientes diabéticas que se embarazan, y obviamente la vigilancia fetal para la prevención, identificación y contención de las complicaciones.
¿Qué debe ser un equipo? Debe tener un perinatólogo, debe tener un endocrinólogo, debe tener acceso a un grupo de medicina interna con sus subespecialidades, una persona especializada en nutrición clínica y específicamente en el manejo de las pacientes diabéticas, con un grupo de enfermería, de terapia física, de psicología, que están apoyando a este grupo. En cuanto a las estrategias relacionadas con los cambios en el estilo de vida, pues el embarazo clásicamente es una de esas condiciones en la cual o en la que los cambios en los hábitos y en el estilo de vida se asocia con unos mejores desenlaces perinatales, y es así pues como reconocemos al menos 10 estrategias que tienen desde el punto de vista clínico una cierta utilidad en la prevención de algunas de los desenlaces adversos. Y vemos cómo unos hábitos saludables para comer, una buena práctica de higiene, control de peso, la asistencia al cuidado prenatal, el reconocimiento de la importancia de los medicamentos cuando seguro, la seguridad en los alimentos, pues hacen que las pacientes, además desde el punto de vista sociocultural y familiar, sean muy receptivas a todas estas estrategias, y de cierta manera el éxito de muchas de ellas en relación con los pacientes o las pacientes de la población general, por ponerlo en esos términos, es mucho más exitoso en el embarazo. En cuanto a la terapia farmacológica, es claro que existe en este momento pues una cierta controversia entre la utilización de insulina y los hipoglicemiantes orales cuando en algún punto se decide, ya sea una diabetes mellitus o las pacientes que ingresan con una diabetes pregestacional, toca hacer una selección de este tipo de medicamentos. La charla está sesgada claramente hacia el manejo de las pacientes con diabetes mellitus gestacional, y pues a partir de este punto, pensar que escoger entre hipoglicemiantes orales e insulina en una paciente embarazada debe estar fundamentado en la evidencia, en la efectividad de los medicamentos, en la seguridad, obviamente. Debe tenerse en cuenta las preferencias tanto de la paciente como del médico, de la habilidad que tiene el médico tratante en el manejo de una u otra forma de terapia. No todos los médicos que van a tener acceso a el cuidado, el cuidado prenatal o los grupos en el cuidado prenatal de nuestras pacientes embarazadas con diabetes que requieran terapia farmacológica, van a tener las habilidades para el manejo de los medicamentos, por un lado, de los sistemas de control, en no pocas situaciones los sistemas de administración, y obviamente de las complicaciones. Esto va de la mano, obviamente, de la factibilidad económica que tienen unos medicamentos en relación con otros, unos dispositivos en relación con otros, y obviamente los costos. Estamos hablando de un 15% de pacientes embarazadas de 650,000 o de 650,000 nacidos vivos en el año, de tal manera que el número de pacientes embarazadas que pudieran estar clasificadas como diabéticas es supremamente grande. Es inherente al manejo de la diabetes, obviamente, el control de los niveles de glucemia, y estamos, como lo mencionaba, con una explosión de información en relación con la forma tradicional de hacer la automedición de los niveles de glicemia versus los nuevos dispositivos que permiten hacer el control glucémico de manera continua. Entre las estrategias, pues los eventos de comorbilidad, especialmente en aquellas pacientes con enfermedad previa al embarazo y en aquellas pacientes en las cuales se hace el diagnóstico de manera temprana, que se supone eran pacientes que no tenían el diagnóstico al momento de embarazarse, y por lo tanto es altamente probable que muchas de ellas tengan ya compromiso de órgano blanco,
pues esto es uno de los propósitos que tienen los grupos hoy de trabajo, permitirle a nuestras gestantes, permitirle a aquellas mujeres enfermas previas al embarazo tengan una adecuada clasificación, una adecuada valoración, una adecuada aproximación al embarazo, entre los cuales pues hay muchísimas estrategias, desde las más simples hasta las más complejas, empezando pues por que la paciente debería embarazarse con unos ciertos niveles de hemoglobina glicosilada, y obviamente durante la gestación la detección de las complicaciones. En esta revisión sistemática, esto es de mayo de este año, se hace una comparación de las complicaciones o los estudios que han informado sobre complicaciones de la diabetes gestacional frente a pacientes no diabéticas, y dividiendo o agrupando las pacientes diabéticas gestacionales a aquellas que requirieron el uso de insulina versus el no uso de insulina, y vemos que en estos dos grupos de diabetes gestacional juntos, la tasa de cesárea es mayor, la tasa de parto pretérmino, de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, el Apgar bajo, la macrosomía, los nenes grandes para la edad gestacional, la ictericia neonatal y la admisión a unidad de cuidado intensivo, de tal manera que es claro hoy y ya no albergamos ninguna duda en relación con que la diabetes gestacional es una condición que pone en riesgo o que genera unos riesgos perinatales que vale la pena tenerlos en cuenta, y la importancia es cada vez mayor dado que cada vez encontramos muchas más pacientes en este escenario. Esta segunda revisión sistemática de agosto de este año es un poco atípica en el sentido en que no hacen la ponderación numérica de los estudios clínicos, sino hacen la numeración de los estudios a favor o en contra de un cierto desenlace, y vemos pues en la primera columna, cuando se compara las pacientes que tienen diabetes gestacional versus las pacientes que tienen diagnóstico de diabetes previa, toda esta cantidad de desenlaces son mucho mayores en las pacientes con diabetes pre. Entonces, pareciera ser que lo que intuitivamente percibíamos como que las pacientes con diabetes pregestacional, las tipo 1, después en ese escalón las diabéticas tipo 2, las que se diagnostican durante el embarazo al inicio, luego las pacientes con diabetes gestacional, van a tener unos desenlaces de mayor a menor, y pues así es. Las diabéticas pregestacionales tienen un índice de cesáreas mayor, de parto pretérmino, de anomalías congénitas, de preeclampsia, de hipocalcemia neonatal, de macrosomía, y ahí están el resto de los desenlaces perinatales, y termina uno en un mundo en el que es claro que a cada escenario al que se enfrenta un paciente o una paciente con diabetes, las complicaciones son diversas, y la participación o la necesidad de la participación de múltiples actores en el cuidado de esta señora o de este niño o de esta persona adulta mayor, pues es cada vez más exigente. ¿Qué hacemos para hacer la aproximación durante el embarazo de nuestras pacientes con diabetes gestacional? Entonces, pues recurrimos a las guías de práctica clínica. En la medida en que tenemos las guías de práctica juiciosamente elaboradas, observamos que la optimización de la atención en salud empieza a ser una realidad. Las guías pues contemplan la mejor evidencia que existe al momento en que se desarrollan, contextualizan las necesidades y los recursos, incluyen análisis de costo-efectividad e incluyen análisis de riesgo-beneficio en esos escenarios que pueden ser críticos. Tenemos en Colombia la guía de práctica clínica que desarrolló el ministerio, por orden del Ministerio de Colciencia, la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, el Centro para la Investigación de las Tecnologías de la Salud, la Universidad Nacional, hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Tal vez un poquito más. En esta guía, la participación que tuvimos, un grupo extenso también con profesionales de la Universidad del Valle, hicimos una serie de recomendaciones, alrededor de 5 o 6 preguntas que se hicieron alrededor de el diagnóstico y el manejo de la diabetes gestacional en Colombia, partiendo de la base de que
La guía se contrató sin que tuviéramos en ese momento conocimiento de la frecuencia de la diabetes gestacional en Colombia. Después de este tiempo, seguimos sin saber cuántas diabéticas gestacionales hay en Colombia. Entonces, es un poco anacrónico la forma como hacemos las cosas, pero la guía fue una guía que se hizo juiciosamente con la información que en ese momento se tenía. La resolución 00412 propendía por un modelo de diagnóstico en 2 pasos, donde se hacía primero un test de O'Sullivan con unos umbrales de 140 y 130 tal vez, y posteriormente se hacía una curva de tolerancia de 100 gramos con algunas preferencias en relación a cuáles umbrales se preferían. La guía finalmente hizo la revisión y se plegó a el criterio de el estudio o los grupos de estudio para la diabetes gestacional a nivel internacional con una prueba única, con una carga de 75 gramos, una valoración preprandial y una valoración a la hora y a las 2 horas. De tal manera que eso está razonablemente unificado. Hoy por hoy a una paciente embarazada, cualquier prueba que se le realiza para el diagnóstico de la diabetes entre semana 20 debe ser realizada de acuerdo con esta norma, 75 gramos en curva. La segunda recomendación que nos pareció importante era la estrategia del manejo médico nutricional a todas las gestantes diagnosticadas como diabéticas gestacionales, como una medida para la prevención de desenlaces como la hipertensión, la macrosomía y el recién nacido grande para la edad gestacional. Se recomendó adicionalmente la prescripción del tipo de intervención nutricional, el seguimiento, el cumplimiento de la dieta fueran realizados por un profesional en nutrición. Nuestra guía de práctica clínica en el manejo perinatal de las pacientes del control prenatal en el país contempla la nutricionista. La única diferencia tal vez es que lo ideal para el control de estas pacientes debía ser una persona que tuviera experiencia y que tuviera entrenamiento en el manejo de pacientes diabéticas. Una vez la paciente inicia con el cumplimiento de la dieta, la primera consulta de control no debería ser hecha más allá de 4 semanas, la consulta nutricional, y dentro de las actividades de la consulta nutricional, el cálculo del índice de masa corporal, la clasificación del índice de masa corporal según la edad gestacional, hacer un cálculo de los requerimientos energéticos, evitar dietas con restricciones calóricas, una evaluación juiciosa de los hábitos, las preferencias y los rechazos en términos de dieta, individualizar el plan alimentario y determinar las frecuencias de consumo de los alimentos y los grupos. En la última encuesta nutricional que se hizo en el país hace como unos 4 o 5 años, el 35% de nuestras gestantes eran obesas. De tal manera que esos son cosas que van haciendo el escenario aún un poquito. En relación con el ejercicio, el grupo no encontró información en ese momento que dijera que el ejercicio de una u de otra manera tenía un efecto importante sobre los desenlaces perinatales adversos. Sin embargo, en la guía de práctica del control prenatal normal se le recomienda a las pacientes que tengan una actividad física y tengan un ejercicio durante el embarazo a partir del primer trimestre. Y entramos en un tema un poco más espinoso como es el control glucémico sobre algunas premisas importantes. Entonces, lo primero es que las metas de control debía ser que una paciente embarazada con diagnóstico de diabetes gestacional, ya sea con manejo médico nutricional o con manejo farmacológico, debería tener una glicemia en ayunas menor de 95 y una glicemia postprandial a la hora menor de 140 miligramos por decilitro. La glucometría diaria era una recomendación en ayunas para todas las gestantes con diagnóstico de diabetes gestacional, y esta fue una recomendación fuerte con una calidad de evidencia baja y definida finalmente por consenso.
En la recomendación 6 recomendábamos el seguimiento glucémico, incluyendo en todos los casos la glucometría de 1 hora postprandial de las 3 comidas. Entonces, en este momento, las pacientes con diabetes gestacional deberían tener al menos 4 valoraciones en el día. Y aquellas pacientes que presentaran valores postprandiales superiores a 140 miligramos a la hora, debían realizar un monitoreo un poco más intensivo que incluía alrededor de 7 tomas, pre y postprandial, al desayuno y 1 hora a las 10 de la noche, para definir finalmente si el control se había realizado de manera adecuada con la terapia médica nutricional, que en teoría debería ser efectiva más o menos entre un 80 y 85% de nuestros pacientes. Después de obtener la meta de control, las pacientes deberían asistir cada 2 semanas a su control prenatal normal. Iniciaba, de acuerdo con esto, el manejo farmacológico. Aquellas pacientes que a las 2 semanas o en controles subsiguientes, después de las 2 semanas, el 10% de las glucometrías se encontraba fuera de metas. Y esto también fue una recomendación con un nivel de calidad bajo y fue una toma de decisión por consenso. Un punto de buena práctica es que si la paciente en cualquier toma en los primeros 3 días de seguimiento inicial después del diagnóstico o en el resultado de la prueba diagnóstica presentaba unos niveles en ayunas mayor de 140 o postprandial en cualquiera mayor de 200, era una paciente que debería no esperar las 2 semanas para mirar si el 10% de cometidas están fuera de metas, sino a esta paciente se le iniciaba de una vez el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico podría iniciarse también en aquellas pacientes que, independientemente de su control glucémico, en la valoración ecográfica, el feto, después de 2 semanas de tratamiento médico-nutricional, presentaba un perímetro abdominal por encima del percentil 75. Se recomendaba hacer un seguimiento clínico y paraclínico más frecuente en masa corporal de 30 o más, es decir, se consideran esos pacientes en obesidad con índices de masa corporal por encima de 30 como unas pacientes de control especial, un grupo con un riesgo diferencial desde el punto de vista perinatal. Se sugería que las pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional que requirieran tratamiento farmacológico se iniciara con insulina de acuerdo con las preferencias de la paciente, y esto nos da una calidad de evidencia moderada. En este momento se perfilaba como un adelanto grande en términos de la atención perinatal. La Asociación Americana de Diabetes en su documento que saca en enero de cada año avalaba el inicio de la metformina. Posteriormente aparecen unas revisiones sistemáticas y unos estudios clínicos donde algunos desenlaces importantes, incluso en el largo plazo, unas cohortes australianas y neozelandesas mostraron que el uso de la metformina en el embarazo podía estar asociada con algunos desenlaces importantes en los niños y en los adolescentes. Volvemos nuevamente a la posición inicial, que es la que hoy mantiene, que la insulina debe ser la primera línea de manejo en las pacientes con diabetes mellitus gestacional que requieren el manejo farmacológico. De cualquier manera, las pacientes debían ser informadas con los pros y los contras del manejo con las diferentes terapias farmacológicas, y la opinión de las pacientes podría ser importante para eso. Las embarazadas son un grupo especial, a las embarazadas no les gusta inyectarse. La insulina en las pacientes embarazadas pareciera que tiene una connotación de fantasía especial. El control del manejo con insulina en las pacientes embarazadas, que son muchas, puede no ser práctico en todas partes, de tal manera que en muchos sitios se sigue utilizando la metformina como la primera línea de manejo. Se recomendaba de todas maneras cambiar el tratamiento a insulina si la paciente inició manejo con metformina y a las 2 semanas en cualquier seguimiento posterior no cumplía con las metas de control glucémico. El uso, en ese momento, la revisión sistemática solamente encontró estudios clínicos donde se utiliza la insulina regular y la NPH en el manejo de las pacientes embarazadas.
Obviamente en el grupo de endocrinólogos hablar de insulina NPH, insulina cristalina, pues esto ya pero esa fue la información de la guía. Alguna vez en un simposio se hacía la discusión sobre las nuevas insulinas, sobre los análogos, y alguien comentaba que con los betabloqueadores pasa lo mismo. Utilizamos el labetalol con mucha liberalidad en el embarazo, pero tenemos proscrito el atenolol o el propanolol. De tal manera que en el embarazo los requerimientos para la implementación de una estrategia farmacológica nueva requiere un poquito más de tiempo de lo que requiere la implementación en otros grupos de pacientes. Llegamos hasta reconocer que la insulina Lispro podría ser una estrategia a criterio del médico especialista, y en esto quedó el uso de insulinas en la guía de práctica clínica del ministerio. La dosis total de insulina estaría entonces condicionada al peso y la edad gestacional de la paciente, y se recomendaba que el esquema de insulina se ajustara de acuerdo con el control glucométrico y a criterio del especialista. La persona que perciba la terapia farmacológica con insulina debe tener entrenamiento en el uso de las insulinas, y esta tal vez es una de las barreras importantes que hoy por hoy tenemos para la implementación de una estrategia universal de primera línea en el uso de insulina. Es mucho más fácil para el ginecólogo, para el médico que está en extramuros, que está atendiendo una serie de pacientes que no van a tener el acceso fácil a un centro de atención de alta complejidad o donde tenga el entrenamiento en esto. Se recomendaba que en el momento del diagnóstico de la diabetes estacional hiciera una ecografía obstétrica para disminuir los desenlaces perinatales adversos. Se recomendaba que las pacientes con diabetes debían tener unos controles ecográficos periódicos, y se sugería que la periodicidad de seguimiento ecográfico fuera entre 2 y 4 semanas, con la utilización de las pruebas de bienestar a criterio del médico tratante. En el año 2022, a principio de año, como todos los años, salen los estándares de cuidado médico de la Asociación de Diabetes Americana, que no son distintos de muchos de los que estamos planteando en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud, excepto pues que las pacientes deberían tener, si se hace un control de hemoglobina glicosilada, un propósito de 6%, y si la paciente presenta hipoglicemias, un 7% podría ser una buena meta en aquellas pacientes con diabetes pregestacional. La Asociación Americana no pone límites superiores, sino también pone límites inferiores, de tal manera que la hipoglicemia está en el mapa del manejo de las diabéticas tipo 1 embarazadas, dado que los umbrales o los límites son un poquito más estrictos. En cuanto a la monitoría continua, que era un poco lo que era la pregunta, la recomendación es que la monitoría continua puede ayudar a alcanzar los objetivos de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticas durante el embarazo. La monitoría continua podría reducir la macrosomía y la hipoglicemia neonatal en pacientes con embarazo complicado con diabetes tipo 1. Y cuando se usa, además del monitoreo de glucosa en sangre, el automonitoreo con el monitoreo continuo, se podría reducir en estas pacientes, como lo mencioné, la macrosomía y las métricas de monitoreo continuo de glucosa se pueden usar en adición de, pero no debe ser utilizado como sustituto de la estrategia de autocontrol de glicemia para alcanzar los niveles pre y postprandial durante el embarazo, y en eso estamos en este momento. Es posible que para el próximo año los estudios estén diciendo alguna otra cosa, o de pronto se demoren un poquitín más. En cuanto a los hábitos de comportamiento del estilo de vida, la ADA hace énfasis especialmente en que la gran mayoría de las pacientes con diabetes mellitus gestacional podrían controlar solamente con cambios en la dieta y en el estilo de vida, podrían controlar su nivel de glicemia, y con esto disminuir el número de pacientes que requerirían la utilización de insulina. La insulina se configura entonces como el medicamento preferido para tratar la hiperglicemia en la diabetes mellitus gestacional, y la metformina y la gliburida no deben utilizarse como agentes de primera línea.
Algunos otros hipoglicemiantes orales y medicamentos no insulínicos inyectables carecen de datos de seguridad y por ahora están fuera del mapa de uso durante el embarazo. Cuando la metformina se utiliza, tal vez alguien preguntó eso, para el manejo del síndrome ovario poliquístico, para la inducción de la ovulación, debe ser descontinuado al final del primer trimestre. No está garantizada la seguridad de la metformina durante el embarazo, a pesar de que en algunos protocolos la están utilizando para la prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo. La insulina entonces debe ser el medicamento de elección para el manejo de la diabetes tipo 1 y tipo 2 durante el embarazo, que creo que fue otra pregunta que se hizo. Aquella paciente que en la valoración preconcepcional decide que va a empezar a exponerse al embarazo, eventualmente se hace el cambio a insulina o una vez se embaraza se suspende el hipoglicemiante oral y se empieza el esquema con insulina. Las pacientes con diabetes tipo 1 pueden ser manejadas mediante la administración de múltiples inyecciones o mediante bomba de infusión durante el embarazo. No hay ninguna controversia en relación con eso. Las pacientes diabéticas pregestacional deben recibir aspirina a partir del segundo trimestre del embarazo para la prevención de la preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino a dosis profilácticas entre 100 y 150 miligramos. Con comorbilidades como la hipertensión crónica, los umbrales son un poco más bajos, 135 de presión sistólica y 85 de presión diastólica como la meta máxima para evitar las complicaciones como la hipertensión y la restricción del crecimiento intrauterino. El uso de antihipertensivos con algún riesgo o contraindicación durante el embarazo deben ser tenidos en cuenta en mujeres diabéticas. El uso de medicamentos que pueden tener efecto durante el embarazo debe ser tenido en cuenta en aquellas pacientes diabéticas que requieren o que quieren embarazarse. Entonces, las estatinas, los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, deben ser medicamentos de manejo de cuidado en aquellas pacientes que se van a embarazar o en aquellas pacientes que se embarazan. Durante la lactancia, algunas recomendaciones que da la ADA es estimular a todas las pacientes diabéticas a lactar. El beneficio para la mamá de la lactancia y para el neonato es indiscutible. Parte del problema que tenemos hoy por hoy con la suspensión de la lactancia es el sobrepeso del neonato, y el sobrepeso del neonato es la línea sobre la cual está caminando una generación muy grande hacia el síndrome metabólico, el sobrepeso, la diabetes, y de esta manera ese círculo de eventos que va a pasar de una generación a otro se va a consolidar y cada vez vamos a tener indiscutiblemente más problemas con esto. Hay que tener en cuenta que los requerimientos de insulina pueden disminuir en las pacientes dado que el riesgo de hipoglicemia durante el puerperio es mayor. Toda paciente en edad fértil debe recibir consejería e implementación de un plan de anticoncepción, como lo decía mi compañero. Toda paciente con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional debe ser evaluada entre las 4 y las 12 semanas posparto mediante una prueba de 75 gramos con criterios que se utilizan para la población general, ya no para criterios de diabetes. La paciente con diagnóstico de prediabetes en este escenario debe ser manejada con intervención para cambio en el estilo de vida y o inicio de metformina, y la paciente debe ser evaluada cada 1 a 3 años, dado que hasta el 60% en algunos grupos pueden desarrollar diabetes tipo 2. El manejo de posparto debe incluir estrategias de apoyo y estímulo para el autocuidado, y las pacientes con antecedente de diabetes mellitus deben ser estudiadas previas a un próximo embarazo en la valoración preconcepcional, independiente de su estatus nutricional, en la búsqueda de prediabetes o de diabetes. Para finalizar, es el último mapa que hacen sobre países y territorios en relación con la existencia o no de información de hiperglicemia durante el embarazo. Pues aparecemos en blanco. Seguimos esperando esos estudios de prevalencia que el doctor Colón va a jalonar, porque no tenemos los números, pero hay algunos que son interesantes. Por ejemplo, están naciendo 16,000 niños con macrosomía en Colombia todos los años.
en el último quinquenio, casi 100.000 niños con macrosomía, es decir, con 4.000 gramos o más, nacieron en Colombia. Pongámosle a esos niños macrosómicos un porcentaje de que sus mamás fueron pacientes con hiperglicemia durante el embarazo y sigue siendo un número supremamente grande. Los departamentos, las regiones con más porcentaje de nacimientos de niños macrosómicos son el Guaviare, Amazonas, el Putumayo, Caquetá, es decir, exóticamente en los sitios donde la situación es un poco más depauperada desde el punto de vista nutricional y de recursos, es donde el porcentaje de recién nacidos macrosómicos es mayor. Muchísimas gracias.